en el capítulo 4, primera de Juan 4, dice el versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Vamos a leer nuevamente ese versículo, primera de Juan 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y aquí nos dice una verdad, que el amor de Dios se mostró y está en tiempo pasado. Uno puede decir que ama a alguien, muchas personas lo dicen, pero son palabras. Bueno, Dios, cuando dice una palabra, Él también muestra la acción. ¿Y cuál es la acción que muestra aquí cuando Él dice que nos ama? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros? En que Él envió a su Hijo. Y dice que su Hijo unigénito lo envió a este mundo. El Señor envió a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto conocido, es un texto que lo sabemos y nos explica el amor de Dios, pero a través de una acción. No se quedó solamente en las palabras. El Señor dijo en la antigüedad: Dios, con amor eterno te he amado, te he prolongado mi misericordia. Cada vez que Dios habla de su amor, habla de su misericordia, lo acompaña con acciones, lo acompaña con un hecho tangible. Dios en la antigüedad destruyó toda una generación, toda la humanidad, y salvó solamente a Noé y a su familia. Y demostró que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, salvándole, ayudándole en la construcción de un arca para la salvación de él y de su familia. Y después que descienden del arca, toda nuestra generación, toda la humanidad, desciende de aquellas familias de Noé y de sus hijos. Demostró sus palabras con acción. Halló gracia Noé ante los ojos de Dios y le salvó. ¿Cómo mostró su amor? ¿Cómo mostró su misericordia? ¿Cómo mostró su amistad hacia Abraham? Él rescató a Lot y su familia de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y las ciudades vecinas, todas las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron destruidas. Hubo destrucción repentina, cayendo fuego del cielo. ¿Y cuál fue el motivo que cayera fuego del cielo? La maldad y la desobediencia de estos hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Bueno, la humanidad estaba en oscuridad, la humanidad estaba perdida en delitos, en pecados, y la maldad del hombre aumentaba día a día. Pero la ciudad que estaba en tinieblas vio gran luz. Luz resplandeció en las tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque nació en este mundo nuestro Salvador. Se le avisó, se le anunció a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor, y hallaréis al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. ¿Cómo demostró su amor Dios para con este mundo? En esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué había venido el Señor Jesucristo a este mundo? Hace poco se celebró el nacimiento, muchos se entregaban regalos unos a otros celebrando la Navidad, la Nativitate, el nacimiento de nuestro Salvador. El Señor nació, el Hijo unigénito de Dios venía a este mundo. ¿Por qué? Porque así mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió a su Hijo a este mundo y es el Hijo unigénito, el único. Y sabe que este Hijo unigénito es especial. Agradaba en todas las cosas que hacía a su Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, dijo la voz del Padre acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo unigénito de Dios, entregado a este mundo. Es un misterio, obviamente. Sabemos que Dios, la deidad, hay tres personas en ella. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y lo vemos allí cuando Juan le bautiza. Está el Hijo junto a Juan en el río Jordán. Está la voz del Padre desde los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma. Ahí está, las tres personas de la deidad. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea que el Hijo unigénito enviado por Dios también, también es Dios. ¿Cómo podríamos decir nosotros que Dios nos amó? Mucha gente puede decir que sus deidades les aman, pero nosotros como cristianos podemos decir, Dios me amó enviando a su Hijo unigénito a este mundo. Dios me amó porque Dios dio a su Hijo unigénito para morir por mis pecados. Dios me amó porque nos dio el regalo de su Hijo amado en este mundo. Y dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? Porque Él envió a su Hijo y lo envió en propiciación por nuestros pecados. Esa palabrita, propiciación, está asociada a lo que estaba en la antigüedad en el arca del pacto, en el arca de la alianza. Había una tapa encima que era el propiciatorio, y de ahí viene esa palabra. El sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba 7 veces sangre, pero no era su propia sangre, era la sangre de un cordero inocente que había sido sacrificado. Bueno, nuestro Señor, ¿cuál cordero? ¿Cuál cordero de Dios? Como Juan el Bautista dijo de él, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor, como el cordero, como la ofrenda, derramó su propia sangre y entró al lugar santísimo en los cielos con su propia sangre, no con sangre ajena. Y con un solo sacrificio, nos dice el libro de los Hebreos, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque ha dado a su Hijo unigénito a este mundo en propiciación por nuestros pecados. Y sabemos que el Hijo nos ama porque entregó su propia vida en rescate
por nosotros y sabemos que el Espíritu Santo nos ama también. La deidad nos ha amado, Dios nos ha amado, el Padre nos ha amado, el Hijo nos ha amado, el Espíritu nos ha amado. ¿Y qué es lo que hace el hombre? El hombre en sus pecados, el hombre en su rebeldía, rechaza este amor, rechaza esta entrega voluntaria del Salvador. Por lo tanto, no hay excusa. Si alguno de los oyentes en esta mañana, en esta tarde, rechaza el amor de Dios, el amor del Salvador, el amor del Santo Espíritu, ¿cómo podría decir en algún momento que sería injusto que estuviera en el infierno? Si cuando tiene la oportunidad ahora rechaza abiertamente, en rebeldía, rechaza el amor del Padre, rechaza el amor del Hijo, rechaza el amor del Santo Espíritu. Es que todo esto es un plan, el plan de salvación por amor a nosotros, pecadores, que no mereciendo nada, no mereciendo absolutamente nada, Dios nos ha amado. Y el hombre, autoengañándose, rechaza, rechaza el amor de Dios. Piensa que por sus propios méritos puede alcanzar la salvación. Piensa que por sus acciones puede alcanzar la salvación, por sus méritos, por sus obras. Pero todo lo ha hecho Dios. Y si los creyentes le amamos, si los creyentes le amamos, como dice el verso 10, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Los pecados son los que separan al hombre de Dios, lo separan. Pero Dios en su amor envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay una deuda que pagar y Dios la paga. Hay pecados que perdonar y Dios los perdona. ¿Qué debe hacer el hombre? Arrepentido de sus pecados, aceptar este regalo tremendo de la salvación. ¿Y cómo se acepta, cómo se recibe? Por fe, por fe. Es un asunto de fe, es un asunto de creer, depositar tu fe, tu confianza en Dios y recibir este regalo. Cuando una persona pregunta qué debe hacer para ser salvo, no se le dice bautízate, ve a la iglesia, cumple los mandamientos, se le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa es la invitación que hacemos. Cree en lo que Dios ha hecho por tu vida, serás salvo, tendrás perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.